words, ¿no? Insertar, ponen ahí y luego ponen símbolo. Y ahí van a encontrar el símbolo de parágrafo. Es lo que vamos a ver hoy. Y luego vamos a ver también el 5, parágrafo 53. Proyección existenciaria de un ser relativo a la muerte propia. Bien, aquí tienen los parágrafos que nos permiten hacer una buena lectura de Heidegger, ¿ya? Para tener una idea ya maciza de todo el libro. En una buena parte, bueno, pues Heidegger abusa, bueno, usa y a veces exagera su slang, su manera de escribir, un tanto difícil, pero ya estamos perforando la dificultad de esta y podemos sencillamente quedarnos con lo que hoy tenemos tiempo para hacer. Ya no estamos en el siglo XX donde teníamos tiempo para pasarnos la vida estudiando a un autor como Descartes o Kant o Heidegger o Hegel. La vida es más aprisa, ahora necesitamos respuestas urgentes. ¿Ya? Como dije en mi exposición en la presentación, en el aniversario de la carrera, bueno, resulta que toda la física ahora, física actual, es contradictoria de pe a pa. Eso es contradictoria, ¿no? Se dan unas leyes, enseguida se violan. La cantidad de misterios, etcétera, y de no avance a ese respecto viene a ser ya propia de este lenguaje físico. Vean artículos como los problemas de la física actual, etcétera, etcétera. Bueno, yo utilizo siempre dos vías para mi exploración del ser, un tanto la física, pero sin meterme como para ser yo un físico, jamás. Me estoy enterando, me están enseñando, pero lo que me están enseñando es que están sumamente contradictorios. Materias y energías oscuras que juegan un papel decisivo, pero no se sabe qué. Inflaciones, radiaciones y paradojas cuánticas, pero a morir, ¿no? Como un neón. eh, ¿Conocen ustedes una calle con muchos neones? La Quinta Avenida de Nueva York. O quizás la calle, ¿cómo se llama? Shibalu en Japón, donde hay esas grandes cebras enormes. Ahí hay enormes neones, ¿no? Carteles de neón. Entonces, dice, toda esta física está terriblemente contradecida, ¿correcto? Las grandes teorías están amenazadas, relatividad cuántica, en fin. Entonces, eso es lo que expreso con que hay un continuo de contradicción muy claro en el seno de la física y por lo tanto, tarde o temprano vamos a tener que resolver eso. Y por lo tanto, no tenemos tampoco tiempo para dedicarnos a una lectura minuciosa de autores que han aportado mucho, es cierto, a la historia de la filosofía, de la ontología, pero no han resuelto la cuestión. Uno de ellos es Heidegger, ¿correcto? Cuando él mismo se ha superado a sí mismo después de un tiempo, ¿no? Eso es. Pero vamos a leer los claves, ¿no? Repito, aquí están los claves. Parágrafo 8, el parágrafo 10, el capítulo 2, parágrafos 12 y 13. El parágrafo 44, que vamos a ver hoy, el 53, el 38. En realidad, la caída y el estado de yecto y la cura se presuponen para algunos de estos anteriores, ¿correcto? Por eso he mandado dos capturas de pantalla que nos dan una definición rápida, una definición Google de lo que necesitamos para Heidegger. Luego vamos a leer las próximas clases, la cura en Heidegger y la recuperación, o el precursar, precursar. Luego nos falta ver la angustia. Y claro, después vamos a ver el final del libro, ¿no?
Bueno, aquí está el final del libro 83. El sentido del ser en general, que queda inconcluso. Bueno, entonces tienen las tomas de pantalla. Cuando se hable de la cura o del precursor, lean las tomas de pantalla y vamos a poder continuar. Así que vámonos, ahí no tenemos mucho tiempo. Por otra parte, acá están viendo cómo en la vida práctica, no solo la física nos va a requerir, sino la vida práctica. Cada vez se están polarizando más ya las naciones en dos bloques, ¿no? En dos bloques que se odian sin ideología de por medio. Eso puede ser halagador porque, bueno, los conflictos por ideología son duros, ¿no? En realidad la naturaleza es la que ha resuelto sus problemas, ha eliminado comunistas, fascistas, y ahora ofrecen solo formas más menguadas de estos. Y lo que en realidad, por lo que están peleando son por dos egos o un ego que se estrella contra el otro. Él quiere mandar y no el otro. Entonces se están polarizando, toda Europa va a aparecer en un bloque y Euroasia, la Europa del Asia, por llamarla de algún modo, va a aparecer en el otro bloque, tal vez menor, con menos posibilidades de hacer daño, pero sí peligroso, desde luego. Entonces, todo eso al final me parece que solo se va a poder resolver cuando el ser se pueda aclarar. Bien, están viendo todo sobre Suecia, Finlandia, van a aparecer en un bloque. Luego, veremos qué pasa con los ucranianos, etcétera, pero luego algunos se van a ir pues uniendo al bloque ruso, ¿no? Y entonces algún día se van a querer pelear, o se van a pelear, o se van a mandar unos misiles. Eso es grave, ¿no? Ahí tienen el resultado de la humanidad por no saber lo que es el ser. Vayamos ahora. Hemos hecho una bonita lectura de Blackham. Ahí tienen el escaneado que hice, Blackham, donde les explica todito Heidegger, ¿no? Bien clarito, en unas pocas páginas. No me gustaría a mí que me digan, miren, mire, ha venido un Blackham y lo ha explicado usted en 5 páginas. Bueno, en 10 páginas. Yo soy más complicado que eso, pero a rabiar, pero en el fondo las teorías tampoco son algo de lo que yo soy dueño en absoluto, ¿ya? Yo soy un minero que abro una beta y la beta está ahí. Y la beta es un tanto a priori, por eso hay otros filósofos que hacen lo mismo con algún diferente matiz. No soy el único existencialista, hay muchos otros. Entonces, una vez que sí se hace eso, se puede construir pues un tanto a priori la teoría porque responde a una intuición muy clara que se llama la intuición existencialismo, comunismo, y es lo que está haciendo aquí Heidegger, netamente, ¿no? La cuestión del ser no aflora por aquí ni por si acaso, ¿verdad? Aunque es un fondo. Una vez que no sé lo que es el ser, cada ser humano ha caído en el estado de yecto, una caída donde uno no le han dicho para qué es esta existencia ni de qué modo es. Yo estoy arrojado en el mundo, estoy con mi derelicción, o sea, estar arrojado al mundo, y me las tengo que arreglar interpretando el mundo y después de tratar de sobrevivir en él, con una sensación de angustia verdaderamente grande. Bien, lo vamos a ver leyendo a Heidegger, no quiero yo tapar la prosa de Heidegger, porque ese era el tema ahora. Ya hemos visto a Blackham, entonces creo que para los adultos inteligentes que son ustedes, resulta la cosa clara, ¿no? Bien clara. Es un gran mérito tener la claridad con Heidegger y poder penetrar su prosa difícil, que ya no la va a hacer. Ahí está. La forma de ser de la verdad y el supuesto de la verdad.
El ser ahí es, en cuanto constituido por el estado de abierto, esencialmente en la verdad. Estado de abierto significa ser permeable al mundo y luego eventualmente a lo que dice el mundo de sí, que es la verdad, pero siendo que en realidad la verdad está fluyendo del Dasein o del ser ahí al mundo. Veamos cómo lo dice Heidegger. El estado de abierto es una esencial forma del ser ahí. Verdad solo la hay hasta donde y mientras el ser ahí es. Ahí está. En 3 oraciones ya tienen al Heidegger. Verdad solo la hay hasta donde y mientras el ser ahí es. Cuando uno piensa que el estado de abierto es estar abierto para recibir el mensaje del ser, que nos diga, yo soy cielo, yo soy cosas, yo soy plantas, yo soy animales, yo soy planeta Tierra. No, resulta que el estado de abierto es más bien que verdad solo la hay hasta donde y mientras el ser ahí es. Se muere el Dasein, ya no hay verdad. Los entes solo son descubiertos luego de que un ser ahí es y solo son abiertos mientras un ser ahí es. Las leyes de Newton, el principio de contradicción, cualquier verdad solo es verdad mientras el ser ahí es. Antes de que todo ser ahí fuese y después de que todo ser ahí haya dejado de ser, ni fue ni será verdad alguna, porque la verdad, en cuanto es el estado de abierto, el descubrimiento y el estado de descubrimiento que es, no puede ser en tales circunstancias. En unas palabras, el Dasein, el ser ahí pone el sentido, y en el sentido viene sentido para ser verdad y ser falsedad. El sentido llega. Entonces, antes del Dasein no hay ningún sentido para decir que las cosas son falsas o verdaderas. Verdad y falsedad solo hay cuando hay el interpretador, o sea, el que pone el sentido. Es muy sencillo, ¿verdad? La computadora solo empieza a trabajar bien cuando está encendida. Entonces, encendamos la computadora, encendamos la conciencia, entonces todo empieza a tener sentido. Pero si la computadora está apagada, no se puede decir si lo que estamos escribiendo es verdadero, es correcto, es falso, etcétera, etcétera. El ser ahí, pues, es el marco del cuadro, el que pone el sentido, tanto bueno como malo. Y entonces, una vez que hay sentido, se dice solo hay sentido porque hay ser ahí, y luego viene la verdad, la falsedad, la existencia auténtica y la inauténtica en Heidegger. Observen que no hemos puesto en nuestra lista un capítulo sobre el uno, el Das Man, las habladurías, la existencia inauténtica, la sociedad que tanto había asqueado a los intelectuales en los años 20, ¿no? Los locos años 20, la segunda revolución industrial que repugnaba a los intelectuales, no solo a Heidegger, a todo el mundo, ¿no? Ortega y Gasset, la rebelión de las masas, todo el mundo está de una existencia tan plástica, tan baladí. Poco a poco hemos empezado el proceso de empezar a gustar de esta sociedad y todavía hay algunos valientes que se atreven a enfrentarla. El doctor Mansilla, por ejemplo, el filósofo Mansilla Perret se estrella contra la venialidad de la época actual. Bueno, ese modo de existencia burguesa light que no ve el ser es una interpretación y la existencia auténtica que vamos a ver luego es una interpretación. Bueno, cada uno tiene que escoger, pero solo tienen sentido cuando la conciencia del Dasein o del ser ahí se enciende. Vamos a volver a leer, ¿ok? Las leyes de Newton, el principio de contradicción. Cualquier verdad solo es verdad mientras el ser ahí es. Antes de que todo ser ahí fuese y después de todo ser ahí, después de que todo ser ahí haya dejado de ser, ni fue ni será verdad alguna, porque la verdad, en cuanto es el estado de abierto, el descubrimiento y el estado de descubrimiento que es, no puede ser en tales circunstancias.
El estado de abierto, o sea, el ser ahí es un segregador, segrega interpretación, segrega sentido. Las cosas en sí no tienen sentido, pero Dasein las interpreta. Ya sea como lo que son, absurdas, la existencia inauténtica, no, la existencia auténtica, o a la manera burguesa, la existencia inauténtica. Decir que las leyes de Newton no eran antes de él ni verdad ni falsedad no puede significar que no fuesen antes de él los entes que esas leyes muestran descubiertos. Ya lo hemos leído en Blackham. Lo que crea el ser ahí no son las cosas, sino el sentido de las cosas. Entonces apliquen Blackham y aquí está como anillo al dedo lo que estamos diciendo. ¿Para qué poner en medio a Orosa más? Sigo leyendo. Las leyes se volvieron verdad por obra de Newton. Con ellas se le hicieron accesibles al ser ahí entes en sí mismos. Con el estado de descubierto se muestran los entes justamente como los entes que ya antes eran. Descubrir de esta manera es la forma de ser de la verdad. Es una interpretación existencial, ¿ya? Y obviamente Heidegger se reserva el derecho, como alguien se reserva el derecho de en un restaurante, nos reservamos el derecho de admisión. Se reserva el derecho de ser ligeramente ambiguo para defenderse. Cuando le digan, oh, es usted tan predecible, es usted tan claro. No, no, ser un poco ambiguo para que no me hagan predecible, claro, ingenuo. Pero estoy siendo un místico, estoy intuyendo que en efecto, fuera del hecho de que en esa época, en 2000, perdón, en 1927 y toda, bien entrado el siglo XX, la gente sentía la angustia por la falta de sentido de la existencia, ¿no? Y entonces pensaba que todo lo que se ha pensado son interpretaciones. Cuando más, cuando la ciencia estaba pasando de un esquema a otro. Por eso los epistemólogos han dicho, caramba, solo hay paradigmas, no paradigma tras otro. La ciencia no es ciencia, es una interpretación existencial. Miren, como anillo al dedo llega todo. Pero Heidegger va a ser ambiguo un tanto y no va a querer entregarse completamente para que uno lo tipifique. Pero nosotros lo vamos a tipificar, ¿no? Con Blackham y se acabó. Un poco de disciplina, Martín. Disciplina. Y entonces lo tomamos así, porque la ambigüedad, claro, va a llegar a que él esté intuyendo cosas muy importantes en el ser, pero ya es un escrito esotérico, es casi un escrito ocultista, hay algo oculto que él está tratando de decir como un Nostradamus, como una pitonisa. Oh, ¿verdad? Por eso, si quieren, pueden ser adoradores de Heidegger, pero bueno, yo pienso que ya eso ya no tiene mucho sentido. Que haya verdades eternas es cosa que solo habrá quedado suficientemente probada cuando se haya logrado demostrar que el ser ahí fue y será por toda la eternidad. Ahí está. Solo hay verdad eterna cuando hay eternidad del sentido, y eso significa que ese sentido es un sentido chuto, como empleamos en terminología criolla. Es un sentido que no termina de explicarse. Un átomo tiene mucho sentido, pero se termina en la nada de inteligibilidad y al final desaparece. ¿Verdad? Ya los físicos tienen la famosa paradoja de la información, donde al entrar en un agujero negro, todo lo que es físico pierde su sentido, pierde toda huella de que haya existido. Parece que desapareciera del sentido. Interesante, ¿no? Podremos encontrar a veces analogías entre la ontología y la física de avanzada. Ahí está. Mientras no se haya aportado esta prueba, seguirá siendo la frase una afirmación imaginaria que no gana en legitimidad por el hecho de que los filósofos crean comúnmente en ella.
Los filósofos creen en la eternidad, creen en la verdad. No, es una afirmación imaginaria. Toda verdad es con arreglo a su esencial forma de ser, la del ser ahí, relativa al ser del ser ahí. Ahí está. La verdad es relativa al ser ahí. ¿Significa esta relatividad precisamente que toda verdad sea subjetiva? Ahora sí, Heidegger no va a querer ser casado como un mero subjetivista. Toda verdad es subjetiva. Pero observen, antes de que seguir leyendo, porque Heidegger ya va a ser oscuro ahí cuando habla del subjetivismo, el subjetivismo consiste pues en que toda la gente tiene prejuicios, ha sido formado de una determinada manera o sencillamente deducimos que todo el mundo al recibir la información de las cosas la modifica de acuerdo a su constitución peculiar y por eso todos discuten. El subjetivismo, el relativismo son ismos muy clásicos, ¿no? De la época antigua y la época moderna. Entonces Heidegger no va a caer en eso. Aquí significa que en el fondo de las cosas el ser no es inteligible y por lo tanto todo es no inteligible. Parece imposible, tal vez lo es imposible y por lo tanto el sentido, que es lo posible, darle un orden, una ley a este mundo, es solamente atribución del ser ahí. Eso es lo que dice. Pero a ver cómo explica el subjetivismo. Si se hace del subjetivo una exégesis que lo explane como sometido al arbitrio del sujeto, ciertamente no. Nadie va a inventar, nadie va a inventar el ser, como él ha dicho, no se crean las cosas, se crea el sentido. Y gran parte de esa creación es social, ¿no? Todos interpretan del mismo modo. Todos interpretan del mismo modo. Por eso hay ciencia, pero, en fin. Pues con arreglo a su sentido más peculiar, el descubrir sustrae el formular proposiciones al árbitro subjetivo y poner al ser ahí descubridor ante los entes mismos. Y solo porque la verdad en cuanto a descubrir es una forma del ser ahí, puede sustraerse al arbitrio de este. Miren, es muy astuto Heidegger. Justamente pone el argumento del arbitrio o del subjetivismo, más bien al revés. O sea, él dice solamente porque la verdad no es del arbitrio del sujeto, solo por eso, porque la verdad no es subjetiva, entonces puede ser subjetiva. En otras palabras, solo porque yo interpreto, puedo interpretar que hay gente subjetiva, porque el subjetivismo también es un sentido. Es una forma del ser ahí, se sustrae al arbitrio de este, es decir, se hace universal, hace que se prenda el computador, se ponga el marco del cuadro, se encienda el sentido y también puede puede llegar a tener sentido un subjetivismo. ¿Qué será eso? Es una interpretación también del ser ahí. Ahí está. También la validez universal de la verdad tiene sus raíces simplemente en el hecho de que el ser ahí puede descubrir y poner en libertad entes en sí mismos. Solo así es dado a estos entes en sí mismos ligar toda posible proposición acerca de ellos, es decir, mostración de ellos. Es que la verdad bien comprendida resulta afectada en lo más mínimo por el hecho de que ónticamente solo sea posible en el sujeto y se levanta y caiga con su ser. Entonces, mis queridos alumnos, ya no está explicando del todo ni a lo Rosa ni a lo Blackham lo que es esto. Por eso es ya un escrito un tanto esotérico. Es difícil, ¿correcto? Es difícil a veces leer. Solo porque la verdad es una forma de ser del ser ahí, puede sustraerse a su arbitrio. Pero eso es casi decir lo contrario, lo contradictorio, ¿no? Si es una forma
de mi ser y se sustrae a mi arbitrio. ¿Qué otra cosa puede ser esto que contradicción? Pero está diciendo, mi arbitrio es en realidad subjetivo, capricho, plural. En cambio, la interpretación es universal. Bueno, hasta cierto punto. Y luego esos ismos que Heidegger va a reducir a dos: autenticidad, inautenticidad, existencia propia y existencia impropia, existencia resuelta y existencia, eh, como yo la llamo, burguesa, ¿no? Es una escape de la existencia burguesa. Ustedes saben que de la existencia burguesa hay dos formas de escaparse. Uno se hace comunista o uno simplemente, bueno, niega sus valores, ¿no? Uno entra en una fiesta y simplemente se emborracha y los manda al diablo y todas las formas burguesas quedan negadas. O uno hace cosas en su vida que retan a la familia, retan los códigos sociales, etcétera, etcétera. Son maneras de atacar a la burguesía. Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo han visto mil veces en tantas películas, en tantas novelas y en tantos actos. La hipocresía de la gente, etcétera. Bien, entonces ya tienen ahí. Vamos a ver si hay otra frase lapidaria. Él va a extender, Heidegger, la exposición. No olviden que hay algo esotérico y algo lógico que deja que Blackham y yo podamos explicar, pero hay algo también así que hace que ustedes digan qué difícil Heidegger, no le voy a entender, es que no se puede entender, ¿ya? Está como un Nostradamus, está mirando así. No olviden lo que hemos visto en la anterior clase. El espacio no es la caracterización newtoniana, einsteiniana de la realidad, ni el espacio ahora en forma de la teoría cuántica. No, el espacio es donde yo pongo mis objetos familiares. El espacio es la proximidad que yo tengo a mi tienda de barrio, a mi cama, a mi cocina, a mi supermercado, a mi mercado, la parada de mi minibús, o donde pasa en fin. Él quiere a toda costa que el ser se vea y no le importa poner algo problemático como el ser, porque de hecho está leyendo el ser, pero con un contenido que tiene que explicar todavía, ¿no? O sea, el Dasein tiene que descomponerse en infinitas partes, pero él está poniendo las cosas al revés para ganar el ser. ¿Me explico? Se puede mirar la luna y decir la luna se desarma en infinitos átomos. No, señor. Los átomos vendrán después, tendrán sentido después, la descomposición tendrá sentido después. La luna por ahora es un objeto que no se sabe qué es y que en algún momento representa el modo como los hombres se conducen hacia la luna. Dicen, la luna está bonita esta noche. La luna está haciendo aullar a los lobos. Oh, hay luna llena, van a pasar cosas raras. Oh, yo voy a ser romántico con la luna. Oh, la luna es una cosa que no sé qué es. No me importa cuánto explique el físico. Resulta que el ser no está ahí, por lo tanto el ser, la luna en general es una interpretación. ¿Ven cómo la cosa se va a poner al revés? Lo que uno no sabe, que para los físicos es lo que ellos quieren explicar, más bien lo que uno no sabe es el origen de las cosas y lo que ellos saben, los físicos, son una interpretación. Eso es. Y entonces así Heidegger va a seguir explicando. A ver, ¿qué otro párrafo lindo hay para aquí?
Tenemos que suponer la verdad. La verdad tiene que ser en cuanto a estado de abierto del ser ahí, tal cual este mismo, como en caso mío, y este tiene que ser. Abierto, pues, es en Heidegger, es estar abierto, como lo dice literalmente, pero no para que entre la verdad, sino para que salga la verdad, como interpretación. ¿Se dan cuenta? Sale y sale al propio ser ahí para ser consciente de su verdad. Y si se miente un poquito, va a decir, ah, es verdad. Si es auténtico, va a decir, en realidad no es verdad. Todo esto es nada, pero como no me voy a suicidar, no voy a dejar de vivir, bueno, voy a vivir nomás, así interpretando así las cosas, ¿no? Un lápiz va a seguir siendo un lápiz, aunque sé que no es un lápiz, correcto. Esto es inherente al esencial estado de yecto del ser ahí en el mundo. Es que el ser ahí en cuanto tal ha decidido ni podrá decidir jamás libremente si vendrá o no vendrá a ser ahí. En sí no hay manera de ver en absoluto por qué los entes hayan de ser descubiertos, por qué tenga que ser la verdad, por qué tenga que ser la verdad y el ser ahí. Miren cómo es un místico. No hay ninguna razón para que haya que haber verdad. Oh, y el principio de razón suficiente, olvídenlo, es la cosa más enterrada que hay, el principio de razón, el principio de explicación, el principio de legalidad de la vida para los científicos, ¿no? Todo ser vivo tiene una razón de ser en su evolución, aquí está Darwin, etc. Los físicos, no, es que aquí hay leyes, nada, señor, no hay ninguna razón para que el ser sea racional. Es este absurdo que es a la vez la verdad. El ser es absurdo, es repugnante, pero es el ser, vale no valiendo. No valiendo, vale. Y Heidegger, como todos los existencialistas, están enamorados de poder decir algo del ser. La gran objeción para el ser había sido toda la historia de la filosofía que ponían basura ahí, ruido. Ponían aristotelismo, ponían racionalismo, materialismo, hegelianismo, etc. Ahora que la verdad se ve sin verdad, desnuda, como un existente bruto que no tiene el menor significado, ahora sí estamos sintiendo el ser. La tendencia del ser humano a intuir el ser nunca se apaga, ¿no? Como la tea de Murillo. La sed de el ser nunca se apagará y por eso se hacen cosas tan raras de botar toda necesidad de la verdad. Y empieza aquí a divagar Heidegger con sus intuiciones. Bueno, la usual refutación del escepticismo, de la negación del ser o de la cognoscibilidad de la verdad se queda a medio camino. No hace falta simplemente negar la posibilidad de la verdad, sino negar la posibilidad de todo sentido. Que alguien no entienda algo, eso se entiende perfectamente, ¿no? Si soy un médico, no entiendo pues de física, no he estudiado. Qué bueno. Si soy un ser humano, por unas razones ontológicas y biológicas, yo no entiendo la verdad. Pero entiendo este no entender. Ah, medio camino. No se entiende tampoco que uno no se entienda. No se entiende nada. Con, con reflexión, no entender nada y no entiendo que no entiendo nada. Lo que muestra en argumento en forma es simplemente que si se juzga se supone una verdad. No tiene por qué haber verdad, y ya lo ha dicho antes arriba, y lo va a decir, la posibilidad de la imposibilidad de este mundo, y francamente está diciendo la imposibilidad de este mundo, ¿no? Pero se guarda su ambigüedad, cita Heidegger. La posibilidad de la imposibilidad. En realidad es la posibilidad, perdón, en realidad es la imposibilidad no más. Se reduce a remitirse al hecho de que a la proposición le es inherente la verdad, de que el mostrar es por su mismo sentido un descubrir. Pero queda sin aclarar por qué tiene que ser así, dónde radica la razón ontológica de esta necesaria relación entre proposición y verdad bajo el punto de vista del ser. ¿En qué se funda la noción de que tiene que haber verdad y esa verdad tiene que ser
la correspondencia entre sujeto y objeto. Esa es la razón por la que Heidegger generalmente refuta la noción de verdad como sujeto y objeto. Él dice, es un descubrir, es un estar abierto, pero en este estar abierto no llega a ningún sentido y entonces la propia noción de verdad fracasa. Todo fracasa en sentido de que no podremos ya articular palabras, no podremos mover la lengua, ni mover la mente. Así de simple. Un escéptico no puede ser refutado, como tampoco puede ser probado el ser de la verdad. No se puede darle la razón ni al uno ni al otro. No hay sentido para eso. El escéptico, si es prácticamente en el modo de la negación de la verdad, tampoco necesita ser refutado. Entonces no necesitamos refutar a un escéptico. ¿Correcto? Más bien, estos sentidos de escépticos condimentan, sazonan la intuición fundamental del sinsentido del mundo. Bien, entonces pueden ustedes leer una frase por otra y empezar a hacer la traducción. Se llama también la transliteración de Heidegger y ponerlo en sus propias palabras, ¿no? Hay cositas que van a ser exageradas en su lenguaje, pero también es un lenguaje formidable. Está leyendo el ser, una manera de ver el ser, y realmente a veces se hace un lenguaje que eh, lo pone entre uno de los escritores filosóficos más importantes, ¿no? Tiene un estilo magnífico y es bárbaro. Pero el hecho de que algo sea magnífico no significa que ya sea el héroe para el resto de nuestros días, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que deshacerlo. Tenemos que no deconstruirlo, que es una palabra muy manida, sino de buscar lo bueno que tiene y luego hacer su sistema bien, ¿no? Y mostrar por qué Heidegger no elimina pues a su enemigo, ¿no? Puede haber otra gente que diga lo propio, etcétera, etcétera. En la única manera en que Heidegger gana es en lo que no hizo, decir que es el ser. Pero en cuanto a ismos, siempre gana y pierde. Él es un ismo, pero cualquier otro ismo también resucita del pasado y le dice, bueno, la verdad que yo en el fondo soy nomás hegeliano, o yo soy marxista, o yo soy empirista. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? En fin, entonces hay mucha especulación aquí en Heidegger. Entonces los invito, por favor, a ver este texto. Por suerte acaba pronto. Las negrillas. Toda verdad es relativa al ser del ser ahí. ¿Será esto subjetivo? No refute el subjetivismo, pero también se puede llamar relativismo, pero usted está empleando la misma palabra. ¿Por qué me hace la vida difícil? ¿Correcto? Es que usted tiene que ser un alemán inalcanzable, que es la expresión máxima de la diferencia que existe en nuestros países y el primer mundo. No puedo yo criticarlo, pero criticarlo en forma, ¿no? ¿Verdad? No justamente criticarlo para hacerme pasar como un heideggeriano interesante más, no, no, sino para acabarlo, pero rescatar lo que usted tiene de bueno. En efecto, si no, nada tiene sentido, nada, ni el subjetivismo ni el objetivismo va a tener sentido, todo es sin sentido, ¿ya? Y entonces el relativismo y el subjetivismo clásicos perecen porque ellos quieren tener un sentido después de haber hablado y no puede haber sentido. Sensiblemente, la cosa es lo más estúpida, como que decían, los literatos decían, la vida, la realidad es un cuento contado por un niño idiota. Eso es.
es un niño idiota. Entonces, ahí está, el sentido desaparece. Bien, entonces, fíjense qué bonito, pero está esto de Heidegger, maravilloso, ¿no? Luego que después de haber zapateado un tanto en más de medio semestre, leemos a Heidegger y se lo entiende perfectamente. Entonces, eso no tiene precio, pero luego tampoco es otra vez de volver a mimar a Heidegger y decir, caramba, tienen que, para entender a Heidegger hay que odiarlo un poco, ¿no? Es decir, ¿por qué escribes así? Al final, ¿sabes que esta escritura fue una noche de esas estabas iluminado y escribiste y lo dejaste, sin mayor reflexión? Nosotros tenemos que morirnos por averiguar cuál es tu sentido. No. ¿Por qué tenemos que suponer que hay una verdad? ¿Por qué tiene que haber verdad? Los lógicos dirán, porque hay cosas y hay una mente y su encuentro en esta relación mutua, en esta percepción, arroja un ente que se llama proposición verdadera y además un principio lógico, etc. Tonterías, dice Heidegger, el sinsentido del mundo es tan claro, la angustia es tan clara, la muerte es tan clara, y lo vamos a ver enseguida, tan clara, que elimina todo sentido, todo principio de razón suficiente. No tiene por qué haber ninguna verdad, no tiene por qué tener que haber nada. El tener que no existe. Es difícil explicar esto. Es verdad, Martín, es verdad, pero tampoco lo estás haciendo del modo más excelente. Y no porque yo quiera ser mejor que tú, sino porque tengo que explicarlo a una clase o tengo que explicármelo a mí mismo. Pero si hay algo claro es que, ¿por qué tiene que haber verdad? Entonces no tiene por qué haber verdad. Bien, ahora entonces vamos nosotros a conectar. Hemos leído ya lo básico. Verdad solo la hay hasta donde y mientras el ser ahí es. Los entes son descubiertos luego de que el ser ahí, si son abiertos mientras un ser ahí. Las leyes de Newton, el principio de contradicción, cualquier verdad solo es verdad mientras la ahí es. Es decir, solo está en su mente, ¿no? Después, lo que sea el mundo, nadie lo sabe. ¿No? Y nadie sabe también qué es nadie lo sabe. Es realmente la muerte del lenguaje, de la inteligibilidad, un, un estado místico puro donde uno intuye el absurdo porque uno sigue desesperado por intuir el ser. El ser es absurdo, pero es el ser. El ser es miserable, pero es el ser. Hace poco, Gilbert Sanabria, un compañero de ustedes, defendió su tesis hace una semana, ¿no? Sobre la vida de de este escritor marginal que era Vizcarra. Era un alcohólico, el peor alcohólico del mundo porque era un alcohólico boliviano, ¿no? Entonces, sumamente miserable. Entonces, casi un mendigo, un homeless, pero escribía. Tiene una visión del mundo. Y hasta donde sabemos no podemos refutarle su visión del mundo. Él piensa que el mundo, en el fondo, es sumamente cruel, absurdo, etcétera, etcétera. Y bueno, el ser es miserable, pero es el ser. Por eso se dice, hay alguna grandeza en Vizcarra. Hay una grandeza. ¿Por qué es grande? Porque se le hace una tesis. Porque se le leen sus relatos de alcohólicos que viven como miserables. Ahí está. El ser es absurdo. Heidegger no está enamorado del ser, más bien lo está juzgando. Tercero, eres absurdo, es el peor insulto que puede haber para el ser, pero a la vez es el ser, y entonces lo que más gana uno es poder intuir esta emoción mística, en el sentido de que estamos intuyendo a Dios, o estamos intuyendo en filosofía oriental el Tao o la religión,
Heidegger también dice, estoy intuyendo el ser, no es divino, pero es el ser. Los hombres nunca van a renunciar al intento de intuir el ser porque en el fondo quieren ser el ser, ¿no? Eso es imagen y semejanza, en fin. Tal vez todo sea una verdad putiniana y nada más. Toda verdad es relativa al ser. Ahí tiene. La verdad es una forma de ser del ser ahí. Las verdades eternas solo podrían serlo si el Dasein fuera eterno. Qué cosas más lindas. La verdad he disfrutado de este parágrafo porque hay dos maneras de ver un escrito, ¿no? O uno está de acuerdo o no está de acuerdo, pero luego una especie de invasión del formalismo en arte dice, bueno, ya, me interesa conocer los otros pensamientos, conocer al otro, como dicen los antropólogos. Y bueno, muy interesante este ismo, lindo. No estoy de acuerdo, pero me gusta, de algún modo, ¿no? Después, claro, no estoy de acuerdo y tampoco me gusta, pero me gusta, en fin, es complejo, pero todos lo entienden. Bien, vamos a ir al número 53 ahora, ¿ya? Página 286. Para hacer como anillo al dedo, es la versión de la verdad solo existe en el ser ahí, pero por... En fin, leamos. Entonces, luego pasamos al lado de que el sinsentido se va a llamar posibilidad de la imposibilidad y Heidegger nunca va a mencionar la palabra absurdo, nunca va para ser sin sentido. La palabra sentido solo la usa para el sentido del ser. ¿Eh? Entonces vamos a ir al ser para la muerte y vamos a mostrar que por la muerte el ser es posiblemente imposible, es imposible y si es imposible es absurdo. Luego es angustiante y la conclusión, en este mundo no se puede ser feliz, solo se puede ser angustiado. Pero como la angustia es el valor del ser, el único sentido del ser, entonces la angustia es grande, porque es el ser. Bien, veamos a ver si digamos podemos llegar a la página. Ahora sí la tengo. Empieza todo con el número que he puesto, el ser relativamente a la muerte. Proyección existenciaria de un ser relativamente a la muerte propia. Empieza diciendo Heidegger que la muerte es un fenómeno que todo el mundo lo conoce, la ciencia, etc. Luego, el existente inauténtico, el hombre de la sociedad unificada, de la sociedad sumamente superficial, como diríamos hoy, plástica, etcétera. La fake society, la sociedad falsa, hipócrita, clasista, quiere huir de la muerte. Pero el ser auténtico va a encararla. Entonces está empezando a trabajar para decir que la muerte es la esencia del ser ahí. Nosotros hemos nacido para morir, así de absurdo es el dicho. Imagínense cómo debe tener, cómo Heidegger debe ser valiente para decir semejante barbaridad, ¿correcto? La finalidad de la vida es la muerte. ¡Wow! Pero él sabe que, como diría John Lennon, parezco un soñador, pero sé que hay muchos como yo. Entonces va a argumentar, argumentar hasta que sabemos que la argumentación no es posible. Ya probar que yo soy un ser para la muerte, difícil, pero Heidegger lo hace así. La verdad de las verdades es que hay una intuición diciendo que la muerte es la intuición que me da una profundidad de ser muy grande. Y que los que quieren ver el ser para la vida también. Y no vamos a poder salir de este
desde impasse, ¿no? Entonces, en este impasse, nosotros podemos saltar de la argumentación de Heidegger. Miren cómo por aquí dice, el ser relativo a la muerte no puede esquivarse ante la posibilidad más peculiar y referente, encubriéndola, interpretándola torcidamente o al alcance de la comprensibilidad del uno. El uno es la sociedad unificada. ¿Qué haces tú? ¿Quién eres tú? Exactamente lo que el otro hace y hago yo. Lo dicho, venimos vestidos con diferente color, pero con el mismo traje. Entonces somos el uno. ¿Cuál es tu esencia? Yo voy a estudiar, me voy a casar, voy a pertenecer a esta sociedad y voy a tratar de triunfar, etcétera. Bueno, todos somos el uno. Heidegger quiere que seamos diferentes y que seamos los hombres que intuyen la muerte. No es encubriendo, no es torciendo, no es interpretando. Es magnífico aquí. Heidegger es uno de las prosas más finas y los libros mejor escritos que hay en la humanidad, excepto que, bueno, tampoco resuelve finalmente todas las cosas. Empieza a sondear ser relativamente a la muerte como un ser relativamente a una posibilidad, en fin, y entonces, claro, yo les he allanado. Es llegar, vamos a volver arriba a ver qué dice. Lo que quiero es que ustedes lean, ¿no? A ver. Pero el ser relativamente a la posibilidad, en el caso del ser relativamente a la muerte, debe conducirse relativamente a esta de tal manera que ésta se desemboce como este ser y para él en cuanto posibilidad. Este ser relativamente a la posibilidad lo designamos con la expresión precursar la posibilidad. Precursar, ahí está. Tienen una foto también de toma de pantalla, el precursar. Así como cursan un curso, van a cursar su ontología. ¿Qué tal? Hay un precursar, previvir, anticipar. Entonces tienen que precursar la posibilidad de la muerte, pero no diciéndolo me voy a morir, todos se van a morir, sino muriendo en serio, ¿correcto? Pero no implica esta manera de conducirse un acercamiento a lo posible y no emerge con la cercanía de lo posible su realización, no emerge su realización. Resulta que es cierto, me voy a morir y si al final nos damos cuenta, es la cosa más espantosa que puede haber, ¿no? Me voy a acabar y todo lo que he hecho yo no va a servir de nada. Este acercamiento no tiende, pero, a ser disponible curándose de ello algo real, sino que en el acercarse comprensor se limita a hacerse mayor la posibilidad de lo posible. La cercanía más cercana del ser relativamente a la muerte en cuanto posibilidad está lo más lejos posible de nada real. Cuando más desembosadamente se comprende esta posibilidad, tanto más puramente precursa el comprender la posibilidad como la de la imposibilidad de la existencia en general. La muerte como posibilidad no da al ser ahí nada que realizar ni nada que como real pudiera ser él mismo. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad de todo conducirse relativamente a, de todo existir. En el precursar de esta posibilidad, esta se hace cada vez mayor, es decir, se desemboza como una posibilidad que no conoce en general medida, más ni menos, sino que significa la posibilidad de la imposibilidad sin medida de la existencia. Ahí está. Se hace un místico de la muerte. La imposibilidad es lo que se llama irracionalidad. Lo imposible no puede ser por definición. Es otra palabra para decir irracional, absurdo, sin sentido. Imposibilidad sin medida, es infinita. Y entonces cada vez que pienso en la muerte, más místico me hago. Es por eso que le llaman el místico del absurdo. Pero no es solamente él. Sartre también era un místico de la náusea. Aunque ustedes no crean, la lista de
de síntomas místicos que tenía y que Sartre escribió literalmente, y Heidegger también pues seguramente ha tenido, ¿no? Deduzco. Todos los síntomas o los fenómenos espirituales que tienen los grandes místicos, como la noche negra, la espesa noche infinita en la conciencia, la capacidad de actuar y realizar prodigios, la cuestión de identificarse con el ser, todas esas las tiene en negativo Heidegger y Sartre. Y Sartre dice, yo también hacía lo mismo que San Francisco de Asís, lo mismo que Pascal, lo mismo que Sor Juana Inés de la Cruz. Es increíble cómo hacen de mística esto. Y la mística está narrada en unas místicas, en enormes páginas en La Náusea, la novela de Sartre. Pero el editor vino y les recortó menos de la mitad, a una parte pequeña. Dijo, como se dice, este libraco, este bodoque, no se va a vender, así que me voy a quedar con esto. Y ahí está la mística. La muerte directamente tómenla como la nada. Nada de sentido y nada de valor. Nada de sentido, nada de valor. Nada de sentido, nada de valor. Entonces, tampoco tiene sentido morir, pero ese no tener sentido del morir es justamente el no sentido que es la muerte. No olviden que lo primero que toca un existente que digamos que es joven, es niño como el antiguo o es digamos menos niño como el medieval, es que se va a morir. Y si uno se va a morir, resulta que mientras uno es joven, al parecer es muy lejano, ¿no? Pero cuando uno ya cumple sus 50, 60 años, entonces el morirse es una realidad de todos los días y entonces no es agradable, no es agradable. Entonces la temporalidad, el no ser eterno, el gran tema de Platón, la temporalidad. Por eso amo las ideas que son eternas. Yo quiero eternidad. La eternidad es un símbolo de Dios, no solamente un símbolo, es lo mejor que tiene Dios, por así decirlo, excepto el infinito. El infinito. Y así se van uniendo eternidad con infinito y temporalidad con límite. Y entonces ahí está. El precursar consiste en tener una experiencia bien previa de la muerte y quedarse ahí, porque ese es tu ser, esa es tu esencia. Así como hemos coleccionado esencias, hay una esencia que es, a ver, Nietzsche es una de las esencias más pintorescas que hay, voluntad de poder. Tú tienes que buscar el poder de clase, el poder de nación, etc. Solo eso le va a dar vida al asunto. Tienes que ser un gran seductor, tienes que ser un hombre que aplaste a sus enemigos. Bueno, aquí está la esencia de Heidegger. La esencia del hombre es morir, ¿no? Ser para la muerte. Ser para el poder, no, ser para la muerte. Entonces yo vivo la muerte todos los días. No quiere decir que sea un fanático y vaya a los cementerios Santa María, bueno, a los velatorios Santa María y vuela la muerte, etc. No, pero eso significa intuir la nada. Sartre ya no va a ir por la muerte, va a decir directamente, intuyo la nada, no la muerte, la nada. Al final, ¿qué me importa vivir 1 o 10 años más? Pero la nada está todo el tiempo ahí. No llego por la muerte, sino llego por la nada. Heidegger, como ha sido el primero, ha llegado por la muerte. La muerte elimina todo el valor de todos mis proyectos, como voy a morir, y me da la nada, me da la nada. Pero Sartre ya directamente va a la nada, ¿no? Lo que no significa que la nada sea diferente de la temporalidad y de morirse y de la muerte. Ahí está. Imposibilidad de la existencia en general. El ser relativamente a la muerte como precursar la posibilidad es lo que hace posible esta posibilidad y la deja en franquía como tal. Es una franquía el hecho de morir y de que todo sea imposible. Todo es imposible. Si se quiere,
la imposibilidad es una defensa frente a la vida. Resulta que no soy muy agraciado, no tengo muchos talentos, no soy rico, no soy un gran seductor, una gran seductora, no soy famoso. Puede ser si todo es imposible, entonces no está tan mal que yo sea un existente mediocre. Podría servir también para eso, pero en el fondo no soy mediocre porque estudio filosofía e intuyo que lo mismo que intuye el ser no mediocre, entre comillas, es la imposibilidad. Y la imposibilidad es que no hay razón. Y la razón es el valor. No hay razón, entonces no hay ni razón ni valor. No hay ni sentido ni valor. Ergo, ahí está, tienen que vivir la muerte como todos los días. En el futuro Heidegger va a empezar a relatar la muerte, etc. Porque es un enamorado del ser humano y quiere darnos un modo de vida, como el sacerdote en la misa. Hagan esto. Es uno de los últimos, ¿correcto? Después los filósofos ya se dan cuenta que no es bueno dar recetas de cómo vivir a los otros seres humanos. Una existencia auténtica, inauténtica, qué horror. Sartre ya va a amenizar la cosa, va a decir, yo quiero ser libre. Libre en el sentido de elegir mi esencia, obviamente, ¿no? Y libre de estar fuera de esta asquerosa burguesía que repele inmediatamente cuando uno la piensa, ¿no? Bueno, ya saben que estamos nosotros en proceso de más bien aceptar la burguesía con sus clases medias y con todo su internet y toda su sociedad de consumo, probablemente, ¿no? Con todo su Hollywood y con todo lo que odiamos se va haciendo cada vez más real. Y al final no es tan odiado. Qué triste. Entonces, a partir de aquí ya va a desarrollar Heidegger que la muerte tiene que asumirse como lo más peculiar de mi existencia y pensar que no voy a morir o que hay sentido y valor para una existencia que yo llamo burguesa, es ¿qué ha dicho? Arriba, una torcedura, una falsía, una interpretación, o sea, algo malo. Pero eso malo obviamente no tiene el sentido moral, pero tiene el sentido axiológico. Claro está. Nunca le digan a Heidegger es moral. Él va a decir, la existencia inauténtica tiene remordimientos porque no acude al llamado de la muerte, del sinsentido. La historia del siglo XX es la época en la que los seres humanos tuvieron con mayor claridad una de las intuiciones ontológicas y místicas más fuertes que hay, el absurdo y el desamparo en la existencia. ¿Correcto? Muy a menudo en su vida filogenética, los seres humanos entre los 12 y 13 experimentan angustias fuertes, pues están intuyendo el ser, el paso del niño al paso del adulto. Es un paso difícil, pero el ser está muy claro ahí. Luego quizás el ser se haga un tanto racional y cada vez más racional, pero bien, ahí tienen la figura. Es muy claro el ser como para la muerte. Entonces va a decir Heidegger, la conciencia me llama. ¿A qué me llama? A que asuma la nada, a que asuma. Y entonces Heidegger se hace, hoy en día cursi, se hace pasado de moda y el existencialismo ya no se sostiene. Es una moda y solo con bastante trabajo es posible volver a él y ser un existencialista, porque tampoco quiere decir que por el hecho de que la moda pase, una cosa desaparezca. Lamento hablar en complejo, pero así son las cosas, ¿no? Entonces digo, eso era una moda, pero a la vez no es una moda, en fin, ya ustedes entienden. Y si quiero seguir sintiendo angustia, pues la siento, ¿no? Y ahí entiendo el ser. Entonces, lean el resto. La conciencia me llama a que sea auténtico y no inauténtico. Y le fascina dar su modo de vida porque la filosofía tiene ese placer, ser filósofo, pararse ahí en la testera, en la plaza y como Sócrates,
obligarlos a que sean buenos, decirles, ¿has pensado en el bien? No, ¿qué es el bien? ¿Por qué no piensas? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué no filosofas? ¿Por qué no ocupas de tu ser? ¿Por qué tienes una existencia que, en el sentido, todos los filósofos se han dado cuenta de que la mayoría de la sociedad es mediocre y es profundamente hipócrita y es un antivalor, ¿no? Es terrible la sociedad. Oh, el resto de la gente. Entonces, Heidegger quiere hacer eso. El último, como digo, porque pronto los hermeneutas, los postmodernos van a decir cada cual tiene su manera de vivir y bueno, yo no lo voy a recalcar o lo voy a inducir al otro a que viva de este modo. No, ya no se acostumbra a decirle al otro, mira, tienes que vivir de este modo inauténtico. ¿Estás pensando en la muerte? Así, ¿qué te pasa? Ni siquiera en la religión se dice, mira, estás yendo a misa, ¿por qué, por qué no eres un buen católico? Ni siquiera ahí ya cabe hacer esto. Bien, ahí está curándose, curándose. Vean ustedes, el curándose no está en el texto como hemos encontrado. Qué lindo. Pero sí yo tengo anunciado para el próximo capítulo, como leen en La Mariposa Mundial, vamos a ver la cura, la caída, el estado de eyecto, pero si necesitan anticipar lo que es la cura, curarse de es cuidarse de y preocuparse de, es muy sencillo. Heidegger, en lugar de decir el hombre tiene tres instintos, supervivencia, reproducción y poder, y esos instintos son la base de un estudio profundo que se hace a nivel de células, a nivel de fisiología, de anatomía para los biólogos, los instintos. Heidegger bota por borda todo eso, no, el análisis existenciario es más profundo que eso y es primero. Y dice, el ser ahí se cuida de, se preocupa de, todo el tiempo está preocupado por algo, por trabajar el día de para tener sustento alimenticio. Se preocupa de publicar un libro. Se preocupa de no contaminar su ambiente. Se preocupa de hacer bien su trabajo para el orden de la sociedad. Parece ingenuo, parece lo más triste, pero o lo más ingenuo, lo más, qué sé yo, qué dirían, pero usted está diciendo lo mismo con otros ojos y cómo va a despreciar toda la teoría de los instintos, ¿no? O toda la psicología, tremenda ciencia que trata de explicar el comportamiento humano. No, todo lo que yo digo es curarse de. La cura es un término que viene en un poema del romanticismo alemán que ya vamos a ver. Busquen la cura, ¿no? Como en el romanticismo van a ver. De ahí deriva Heidegger como buen alemán la cura o el cuidarse de. A ver, leamos qué dice Google. Dice, Heidegger menciona que el cuidado, cura o sorge en alemán significa cuidar de y velar por, al cuidado de las cosas y al cuidado de otros. Además significa inquietud, preocupación, alarma y en el sentido más amplio es un desvelo por sí mismo, por asumir el destino como un interés existencial. La preocupación, ahí está. Él tiene su propio modo. Hemos llegado a la fenomenología hasta decir, caramba, no voy a empezar yo a desarmar las cosas hasta que sean átomos, hasta que sean células o neuronas, porque eso no me lleva a ninguna parte. Eso nos lleva al vacío del sentido. Entonces, lo que realmente existe es este vacío del sentido, describiendo cotidianamente al ser ahí, que se cura de, precursa, se cura, ser con, y dándoles un sentido fino que trata de sugerir que es una lectura del ser con. Pero Heidegger se da cuenta de lo que es decir que una estructura es ser con. Todo el mundo, hasta un animal, sabe que es un ser social. Una hiena cuenta con las otras hienas. Ser con es su análisis del ser ahí, ser con
Nada más que ponerle el mismo nombre al problema de lo que usted tiene que elucidar. Heidegger dice, ser con es una estructura ontológica, existencial. Y ahí se está oliendo, se está intuyendo el ser. Es parte de la cura, del cuidado, etcétera. Y con ello estoy dando un análisis existenciario provisional, pero existenciario, ontológico del ser ahí. Y no le importa. No le importa el hecho de que tarde o temprano todos estos análisis van a desaparecer, ¿no? Porque nadie va a aceptar que se derribe o se anteponga a esto una teoría, se anteponga a la teoría de los instintos biológica del ser humano y la teoría psicológica. Saben que hay una rivalidad, siempre la hay entre biólogos y psicólogos, ¿no? Los psicólogos quieren explicar con cuestiones de alma, ideales, y los biólogos con cosas psiquiátricas o cosas materiales, y los sociólogos están ahí en medio. Entonces, toda esa teoría va a triunfar pues encima del curarse de. Pero el curarse de lleva un contenido esotérico que está diciendo, en realidad mi angustia es ontológica. Eso sí que nadie le quita, ¿no? Su angustia. Y que de alguna manera estos actos cotidianos que tenemos van a tener pues un valor ontológico, ¿no? Heidegger no ve el ser analizado, el ser científico, pero intuye el fondo. Lo que necesitamos es intuir el fondo con el análisis científico. Pero a lo que nos huele, parece que el ver el fondo no va a desaparecer nunca y uno va a poder ser existencialista siempre. ¿Correcto? Pero hay que dar la vuelta a las cosas. El ser no científico de Heidegger, como el curarse de, va a tener que hacerse científico y solo en él ver el curarse de o esta preocupación angustiada que tiene el Dasein. Bien, mira, ahora lo que pone el ser para la muerte es irrebasable. No lo puedo rebasar porque es la muerte, no nos necesitamos leer. Antes había dicho, caracteriza, el ser es irreferente. Miren cómo, como en un tratado de clasificación de cosas a los hombres les encanta clasificar, él está clasificando los matices de la muerte, es irreferente, es algo singular, no refiere a nada, no es que me voy a morir porque el médico va a fallar, no, va a morir porque es mi ser, es lo que yo soy. Lo que soy es un muerto que no está muerto, sino que está precursando la muerte. Y es propiamente mi ser, es irreferente, es irrebasable. Si renuncio, no puedo rebasar la muerte, pues renunciaría a mí mismo. No puedo renunciar a la muerte porque si no, rebasaría mi propio ser. Miren, son páginas muy bien escritas y bueno, si ponen todas las cuitas que le he puesto, las notas, pueden tener una gran lectura, ¿no? Entonces, la posibilidad es cierta. La muerte es cierta, pero no cierta en que todos sepamos que vamos a morir. Realmente, el inconsciente, los psicólogos han demostrado que en una parte el inconsciente es tan poderoso que borra la noción de que uno va a morir y se comporta como invencible a veces. A veces en estados de euforia, el psiquismo hace que uno sea imprudente y salga como Napoleón salía a la balacera de cañones y mosquetes, él salía y mostraba su pecho. Nadie me va a matar a mí. Pero no, es cierta, entonces uno se va a muerte. La certidumbre de la muerte no puede calcularse sobre la base de datos acerca de los casos de defunción que hacen frente. No, es una descripción ontológica. La certidumbre viene casi como habíamos dicho, no hay posibilidades, hay imposibilidades. Parece que la imposibilidad se hace no solo posible, sino necesaria. Entonces la muerte es necesaria,
es mística. La razón es la irrazón. La razón del mundo, el Dios, es justamente el ateísmo, la inexistencia de Dios. Fíjense, si uno no tiene un buen sentido para analizar estas cosas, puede confundirse, leer y no entender. El tener por verdadera la muerte es en cada caso solo la peculiar, etcétera. Y ahí va, entonces va a mostrar que la muerte hay que vivírsela en cada momento. Y eso elimina todos los otros valores. Si muero, ¿qué sentido tiene que yo defienda una tesis? Muera, no quiero ser cruel con ustedes, pero son ejemplos crudos que ayudan a pensar. ¿Qué puede importar que yo viva? Lean las novelas del existencialismo, ¿no? ¿Me amas? En una novela de que me da igual estar contigo o no estar contigo. Caramba, me da igual. El estado de ánimo pone al ser ahí ante el estado de yecto. Yecto quiere decir botado, arrojado, sin ninguna explicación, sin ningún valor. Un sujeto que no sabe en absoluto lo que es. Y un ser que le encanta, porque es el ser, estar en estado de yecto, siendo que el estado de yecto es lo peor que puede haber en este mundo. De su hecho que es ser ahí, más el encontrarse capaz de mantener patente la amenaza constante y absoluta que para el ser más peculiar y singularizado del ser ahí, haciendo este mismo, otra vez leeré. Más el encontrarse capaz de mantener patente la amenaza constante y absoluta que para el ser más peculiar y singularizado del ser ahí, asciende de este mismo, ¿cuál es el estado más peculiar y singularizado? Mi muerte es la angustia. Ahí está. La angustia es el sentimiento de la muerte vivido en la existencia auténtica. En esta se encuentra el ser ahí ante la nada de la posible imposibilidad de su existencia. Esta, era posible que yo no exista. O, más bien, francamente ahí viene la ambigüedad heideggeriana. No es imposible, no es posible la imposibilidad, sino que directamente se da la imposibilidad de que yo exista. No hay ninguna razón para que yo exista. ¿No? Ahora, un análisis más lógico de esto es duro, ¿no? Pero lo vamos a tomar de Heidegger. Es imposible que yo exista, la posible imposibilidad. De mi existencia, y eso está nada de la posible, no quiere decir nada, nada de la posible imposibilidad, sería ir a lo contrario. No hay nada de esa imposibilidad, no, no. Ante la nada como intuición de esa entidad ontológica que nos, intuyéndola, nos da angustia, esa nada que es la posible imposibilidad de su existencia. La angustia se angustia, una frase típicamente heideggeriana, que algunos le dicen, pero ¿cómo puede escribir así usted, Martín? La angustia se angustia. Se supone pues, que la angustia es angustia, pero no. Resulta que Heidegger está empleando su intuición mística y la angustia se angustia, esa repetición tiene un sentido muy pertinente. Por el poder de ser del ser así determinado y abra la posibilidad extrema de morir, el precursar. Entonces resulta que, bueno, van a encontrar en Heidegger un valor alto, pero es un valor negro, ¿no? A algunos les gustan las novelas negras, las películas negras, bueno, les gustan las historias negras, les gusta investigar lo negro, van a investigar las pandillas marginales, les gusta lo negro, bueno, en fin. El ser relativamente a la muerte es en esencia angustia, ahí está. ¿Querían algo más claro? Angustiense y entonces van a ver si van a morir. Pero no es una angustia porque no tienen dinero, no. Al final, el dinero siempre hay, ¿no? Siempre uno puede sufrir problemas económicos, pero siempre van a encontrar
No quiere decir que la angustia por cuestiones económicas sea alegre, no, ni mucho menos, pero no es todo lo que es la angustia. La angustia no es por enfermedad, al final me muero, al final soy pobre, al final soy soltero, no consigo la pareja que quiero. Los jóvenes se angustian por no conseguir una buena pareja, ¿no? No tener familia. Por la cuestión de discriminación de género para las mujeres se ha hecho más fuerte, ¿no? Y no debería serlo. El testimonio infalible, si bien solo indirecto, de esto lo aporta el caracterizado ser relativamente a la muerte cuando convierte la angustia en cobarde temor y superado este delata la cobardía ante la angustia. Y ahí empieza el gran juego de la conciencia que va a narrar Heidegger de cómo uno viene atraído por la conciencia. Se parece a los estudios medievales donde dice tu conciencia te va a llamar hacia Dios. Si no estás estando en Dios, te va a tratar mal. Y tu conciencia va a tomar dos aspectos. Uno, el llamado a que vayas a la ética y a Dios, o también, como decía Kierkegaard, vas a tener temor por volver a la autenticidad, o simplemente va a ser una cosa ya así desahuciada, podrida, que es tu conciencia inmoral. Te vas a volver una persona fría, desencantada, pesimista, etcétera. ¿No? En fin, que piense mal de todos y pronto vas a terminar tú siendo una persona corrupta, tal vez en tu oficina y no te va a importar. Bueno, todo ese análisis está aquí hecho, pero en relación a ir hacia, no hacia Dios, sino hacia la muerte, hacia la nada. La nada es el ser. El ser y la nada, como escribió Sartre, el ser, el hombre es la nada y el ser es la existencia sin significados, sin sentido alguno. Pero la nada también es el ser en el sentido que es nada de significados, pero es el único significado y es lo que vale. Solo hay una cosa que vale y es que nada vale, ¿no? Eso es lo que han dicho. Bueno, es una lectura muy bonita y termina enseguida. Entonces se hace ya, esta es filosofía como una novela porque les está diciendo cómo tienen que ustedes vivir, ¿no? Y entonces les dice, oigan a su conciencia. Hay para largo, ¿no? Aquí largos parágrafos acerca de la conciencia, van a ver cómo la conciencia llama, son temas muy kierkegaardianos, etcétera. El carácter de vocación de la conciencia, el carácter vocador de la conciencia y lo que evoca. Empieza a ser con neologismos, Heidegger, y entonces toda la descripción de estos movimientos anímicos de la conciencia, de la angustia, del temor, del tedio, del sentido de insignificancia de la existencia, por supuesto son ampliadísimos por Heidegger, porque si hay algo que el hombre quiere en este mundo es la mística del ser, ¿no? Eso es lo que quiere. Entonces, dicen la religión es lo máximo, bueno, entonces la mística será lo máximo y Heidegger no se queda corto. Entonces, yo he sido existencialista un buen tiempo en mi juventud y sigo disfrutando de grandes páginas y maravilloso, ¿no? Maravilloso. Tenía un amigo que era mi compañero de existencialista y al final él decidió casarse, bueno, se iba a casar con una burguesa y le dijo, ¿cómo te vas a casar con una burguesa? Burguesa no quiere decir una persona con mucho dinero, sino con mentalidad burguesa, ¿no? Digamos, de clase media un poco más allá, ya. Y él dijo, precisamente por eso, porque soy existencial. Me pareció una buena respuesta. Le dice, bueno, cásate. ¿Cuál va a ser tu regalo para mi boda? Mi regalo para mi boda va a ser no ir a tu boda. Eso es. No fui a su boda y él
nos vimos luego después de un tiempo y fuimos amigos un tiempo más y luego al final nos despedimos y chao. Es una cosa muy fría, ¿no? Fíjense, pero lo importante es hacer que el absurdo que sea, no es cometiendo crímenes como en las novelas de Camus y de los otros de Ernesto Sabato, o no es cometiendo crímenes, aunque el literato emplea ese tipo de exageraciones para para expresarse. Hay muchas novelas, ¿no? Él mata a ella mata a él. Nunca hagan eso, por favor. Pero para mostrar el absurdo, hay cositas que uno hace, ¿no? Vestirse como a uno le da la gana, no seguir los códigos sociales de las otras personas, ¿verdad? Opinar que la generación anterior es decrépita, en fin, beber mucho, etcétera. Practicar en algunos casos el amor libre, todo lo que escandaliza a la burguesía. Ahí está. Y luego decir, hay dos grandes maneras de estrellarse a la burguesía, o el marxismo o el existencialismo. Bueno, yo elijo el existencialismo porque el marxismo me parece muy serio, ¿no? Me está dando un ser que no es y no me permite ser auténtico. Eso es. Bien, entonces, por favor, vayan haciendo las lecturas que están aquí, ¿ya? Veamos y vamos a dialogar, eso es lo que vamos a hacer, vamos a dialogar. Ahí están las lecturas. 44-53. Ahora nos corresponde la caída, la cura, la angustia. Son páginas muy bonitas de Heidegger. El ser del ser ahí, la cura y por supuesto la muerte. Y luego al final del libro. Es muy interesante. Si quieren, ustedes vuelvan a leer por favor a Blackham, van a encontrar ahí un buen auxilio didáctico. Pero ya saben, si no entienden bien algo, ya no vale la pena seguir, ¿no? Martillar sobre esa frasecita de Heidegger, leer, como se dice, vamos a aprobar esta resolución en grande, voy a entender en grande, aunque al detalle todavía me pierdo, a veces es suficiente, en grande, ¿no? Es como decirle a mi chica, mira, yo te amo en grande, en detalle la verdad te detesto, pero en grande es una buena cosa. Pero si quieren leer a Heidegger centímetro por centímetro, letra por letra, también van a disfrutar mucho, ¿no? Quizás habría que hacer una cosa mixta. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor, quedaremos ahí. Si hemos vinculado que la verdad es del ser ahí y la razón es porque no hay necesidad lógica, no hay razón y que, bueno, descendemos en la nada de valor inmediatamente. La imposibilidad axiológica de algún valor y lo que Blackham llama absurdo y que Heidegger no usa. ¿Correcto? ¿Tienen alguna pregunta? Lice, Adelante. sí, Lice, buenas tardes. Tal vez con esto que decía de Heidegger, que nos quiere dar un modo de vivir y nos quiere decir qué hacer, digamos, ahí se cumple lo que Nietzsche decía, ¿no? Que en el fondo todos los filósofos somos sacerdotes disfrazados, ¿no? Y o sea, Heidegger es como si argumentara con todo su libro, o sea, nos da argumentos para decirnos cómo vivir y, y vivir más auténticamente, ¿no? Pero, ¿cómo sería una vida totalmente auténtica y conscientes de la muerte? O sea, yo creo que muchos haríamos locuras, ¿no? O si en la vida de Heidegger, en su biografía, su vida realmente ha sido auténtica como él profesaba. Bien, entonces, el argumento es muy simple. Nietzsche es el gran filósofo, porque es un filósofo que
va más allá incluso de su propia filosofía, es como yo llamo, son sujetos que han tenido una intuición tan profunda que hasta su propia salud se ha desintegrado por ello, ¿no? Nietzsche enloqueció. Y él intuía, decía, miren, se ha acabado todo el mundo donde somos falsos, donde todos somos sacerdotes y entonces nos queda la nada. Él fue el profeta del nihilismo, ¿no? Va a llegar la nada, la nada, la nada. Entonces, antes de entregarse a la nada, que él profetiza, es mejor dedicarse al poder. Y es una fase intermedia, es muy lógico. Antes de entregarme a la nada, si todo es un engaño, si no hay dioses, yo trataré de ser poderoso, me corromperé. Y es por eso que uno tiene un periodo de existencia loca dedicada al placer, ¿correcto? Pero al final se termina y uno termina nomás en la nada, ¿ya? Es un paso bien lógico y un paso que registran los psicólogos también, los estados en la vida de un hombre. Primero uno respeta a su amada, a su amado, luego va empezándole a ver defectos, como Schopenhauer, todo es un desastre, y luego uno dice, si todo el mundo tiene defectos y las personas son egoístas conmigo, yo voy a ser egoísta y yo voy a gozar. Y luego el goce se acaba, pues la inmoralidad se acaba, el crimen no paga. Entonces uno termina en la nada. Ese es el argumento Christopher. ¿Ya? Nietzsche está en medio. Hay muchas terminologías para poner esto, nihilismo pasivo, nihilismo activo. El nihilismo activo de Nietzsche es justamente entregarse al poder, que es un nihilismo. El nihilismo pasivo ya es sufrir la nada, como es el nihilismo existencial. Lo importante es que estos filósofos hayan sido tan bien predichos, o sea, ¿verdad? Hayan sido visualizados por Nietzsche con una agudeza muchísimo más admirable que un Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Él ha visto directamente lo que iba a pasar en nuestra sociedad y se dio cuenta que el poder iba a jugar y que iba a haber guerras como nunca las ha habido, ¿no? Es maravilloso. Entonces, ahora sí hacemos filosofía muy elegante y ahora sí yo tal vez no estoy a la altura de la prosa y de la intuición que tienen ellos, ¿no? Porque estamos hablando de ideologías vivas, ¿no? Ideologías vivas. Son una maravilla. Y ahí está. Bueno, entonces tenemos el Nietzsche bien deducido al medio. Hay un periodo nietzscheano cuando ustedes aman a su pareja o cuando viven. Se dicen, voy a dedicarme a la vida loca, pero luego van a llegar a la nada y después de la nada van a dejar la nada y ya van a elegir maduramente una interpretación que es la hermenéutica o la postmodernidad, ¿no? Bien, entonces, en efecto, todos eran sacerdotes disfrazados hasta que llegó Nietzsche que pone dos alternativas, o el poder o la nada. Como decía Faulkner, el escritor norteamericano decía, entre el whisky y la nada, elijo el whisky. Eso, entonces se dedicaba a pasar escribiendo y alcoholizado, ¿no? Entonces podría decir, entre el poder y la nada, elijo el poder. Pero claro, después ya usted llega a la posmodernidad y como Maduro puede escoger muy bien una, como digo, la existencia burguesa deja de ser odiada y bueno, hay que hacer nomás así, hay que transigir. Yo he conocido muchos estudiantes auténticos que detestaban a cierto intelectual porque era muy plástico, muy light, muy barato, corrupto y, en fin, era del lado de las personas antipáticas. Pero al final han convivido y al final se han enamorado y han transigido con esta existencia que se supone que uno nace detestando, ¿no? Entonces, es posible que después en la posmodernidad, con uno maduro, elija una interpretación que tenga mucho que ver con una tranquila existencia burguesa. La torcida, la fake existencia, la falsa existencia que no piensa en la muerte, quizás sea a esas alturas
una interpretación muy inteligente respecto de Heidegger. Y tal vez en ciertos casos sea mejor, porque jugar al ser para la muerte tampoco es agradable, ¿no? Puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Entonces, ahí tienen, ahora pueden practicar filosofía con gran altura, los grandes filósofos. Y la verdad que los anteriores quedan nomás pues como un Kant, que fue uno de los últimos para decir, hay una razón, un ser trascendente, uno de los últimos realmente teístas, ¿no? El resto ya han sido panteístas y están haciendo la transición. Entonces, creer en una razón, etcétera, es duro también, ¿no? Porque el mundo va aconsejando que seamos sujetos con menores expectativas. Y entonces el absurdo, lo pésimo, juegan aquí grandes tentaciones. Y entonces lo emocionante de la filosofía viene desde el decaimiento de Hegel, cuando tenemos un Marx, tenemos un Freud, tenemos un Nietzsche, y luego llegamos al existencialismo. Una, es una filosofía muy culta, muy sofisticada, y desafortunadamente muchos no pueden entender en su cabalidad, y el juego de emociones que nos da es extraordinario. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Porque vamos a conversar mucho en las próximas clases, ¿correcto? Quiero saber la cura, vamos a leer 2 pedazos y ya, porque no quiero yo reemplazar con prosa orosa, los que ustedes pueden tomar con prosa Heidegger y prosa Blackham. Aunque siempre digo esto y nunca cumplo, ¿no? Bien, entonces nos veremos el próximo martes, por favor. Vamos a ver la cura y vamos a acabar también con la angustia y todos esos párrafos que están ahí para Heidegger, y luego vamos a hacer un redondeo y vamos a dedicarnos a conversar. Muy bien. Los veré entonces. Piensen en hacer sus intervenciones. Somos poquitos ya, 8, pero somos los mejores. ¿Verdad? Entonces los veré la próxima vez. Un gusto y hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Que tenga buena semana. Gracias Gracias a a usted. usted.